razón y crítica fina. Aquí hay para todos, escucha y opina. Las entrevistas ya no serán las mismas. Ajá. Si no tiene correa no habrá quien la soporte. Corte, 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 Juliana. ¿Cómo va el tema de su denuncia contra Pablo Sánchez? Porque usted se ha ido con todo contra el máximo representante de la Fiscalía, el Ministerio Público. Me encontré en la obligación de hacer una serie de denuncias de las más altas autoridades en relación al caso Odebrecht porque se empezaron a dar una serie de irregularidades. Y en base a mi conocimiento y experiencia en temas de control interno pude identificarlos y los puse en conocimiento ante el Congreso en una denuncia constitucional y ante el Consejo Nacional. Pero simplemente en el Consejo Nacional en la magistratura lo blindaron, no quisieron siquiera hacer una apertura. Pero, Juliana, como yo soy persistente y los hechos que estoy cuestionando son reales, el tiempo me está dando la razón, porque ahora, a través de la Comisión de Constitución, se ha logrado citar al fiscal de la Nación para que nos pueda explicar ¿por qué emitió una resolución? ¿No? Mi denuncia fue por 2 resoluciones que él emitió. Así es. ¿No? Que finalmente hicieron que un fiscal a dedo sea el que conozca el caso Lavallato y que se vaya a un sistema que no era el que debía irse, que se fue a corrupción cuando debía haberse ido a crimen organizado. Y la otra resolución consiste en que al fiscal Hamilton Castro se le aumentan las facultades para que pueda investigar por lavado de activos en todo nuevo caso que existiera. Una resolución que no era necesaria darla, porque un fiscal en el ejercicio de su investigación puede aperturar por más delitos si en el camino se presentan hechos que ameriten hacerlo. Además, yo lo que tengo entendido es que cada fiscal, como sucede en el Poder Judicial con los magistrados, es absolutamente independiente Totalmente, y autónomo. El propio Pablo Sánchez, el propio Duberly Rodríguez han salido en reiteradas oportunidades a decir, puede que yo esté de acuerdo o no con lo que solicita, con la pena que está exigiendo este fiscal. Precisamente con un juez, lo que yo estoy cuestionando, meternos lo que yo estoy cuestionando, claro, competen. lo que yo estoy cuestionando es que el fiscal de la Nación ha emitido esa resolución. Y con eso ha cometido un acto de interferencia. Porque al darle esas facultades al fiscal Hamilton Castro, se las ha cercenado al fiscal de lavado de activos. Entonces, está metiendo la mano con una resolución directamente emitida por él. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Cuando Jorge Barata habla sobre Susana de la Puente, habla sobre otras personas que también habrían recibido dinero, el fiscal Domingo Pérez podía inmediatamente aperturar la investigación porque es fiscal de lavado de activos y estábamos hablando de dinero de campaña, pero no lo pudo hacer porque existía esta resolución. ¿Y qué ha pasado? Toda una guerra en el Ministerio Público porque el fiscal Domingo Pérez, como la Constitución lo ampara y él es autónomo, ¿no? Porque el que es autónomo es el fiscal provincial y el fiscal de la Nación no puede interferir en el ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un informe en el cual le decían al fiscal de la Nación que derogue esa resolución o vea la forma en la que ellos puedan cumplir con su función, ¿no? Y también invocaron que esa resolución estaba incluso afectando los acuerdos de colaboración de cooperación internacional por cuanto le tenían que mandar a un fiscal, es decir, a Hamilton Castro, porque tenían que hacer, recibieron todo y no podían investigar, claro, que tenían que mandarlo a Hamilton Castro, pero las reglas de la colaboración internacional, dice de la cooperación internacional, que es el fiscal que hizo el trámite el único que puede manejar esa información. Entonces, sin embargo, al encontrarse esa controversia, claro, Juliana, ¿qué ha pasado? El fiscal de la Nación ha tenido que corregir esa decisión, pero sin derogar la resolución, de forma tal que ahora el fiscal Hamilton Castro digamos, va a seguir todavía conociendo los nuevos casos por lavado de activos y estos fiscales de lavado de activos van a poder conocer todo aquello que dijo Jorge Barata. De acuerdo, pero sin embargo, y a pesar de que muchos conocen de su ímpetu, de su energía, cuando toma un caso y va hasta el final, cuando hablamos de la Fiscalía, del Ministerio Público y las investigaciones que se están llevando a cabo sobre lavado de activos y ahora, no, con la base de el delito de crimen organizado, la percepción de la gente varía. Porque en la política, además,
la percepción termina siendo generalmente más fuerte que el propio hecho en sí mismo, ¿no? Y muchos dicen, claro, lo que está buscando Jenny Vilcatoma es proteger de una u otra manera a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a Joaquín Ramírez y a los integrantes de este partido que están casualmente investigados por este supuesto delito, esta supuesta irregularidad. ¿Qué le respondería a esa gente? Porque para muchos, Jenny Vilcatoma ahora es el topo de el Partido Naranja y no entienden por qué se terminó yendo si finalmente aparece luego posando en fotografías con la bancada en pleno. Cuando yo hago los cuestionamientos contra el fiscal de la Nación, no son para proteger a Keiko Fujimori, porque yo, por ejemplo, Juliana, no cuestiono al fiscal Domingo Pérez, que es el que está investigando los casos de la señora Keiko Fujimori. Yo no lo cuestiono, yo no lo ataco. ¿Y por qué? Porque él está cumpliendo su labor como un fiscal, debe hacerlo y puede hacerlo de acuerdo a sus facultades. No te puedo hablar del fondo porque no tengo los actuados para decirte cosas puntuales, pero como fiscal ha aperturado su investigación bajo la ley del crimen organizado. Si necesitó incautar, incautó, allanó, tuvo que viajar, viajó, tomó las declaraciones, cosa que no hizo el fiscal Hamilton Castro en este mega caso de Odebrecht. Entonces yo de ninguna manera estoy queriendo proteger a la señora Keiko Fujimori y menos a Joaquín Ramírez porque no tiene nada que ver con el cuestionamiento concreto que yo estoy haciendo. ¿Qué tipo de relación tiene hoy en día usted con Keiko Fujimori? Yo no tengo ninguna relación. Ninguna. Ninguna. ¿Y con los miembros de la bancada? La relación cordial de ser compañeros, de estar en el Congreso y de compartir pues escenarios como la comisión, como el pleno y ciertas coincidencias que se dan, por ejemplo, cuando yo hago mis denuncias y es acogida por los demás congresistas de todas las bancadas, ¿eh? Porque generalmente las denuncias que yo hago son en temas de corrupción y siempre vienen acompañadas de hechos y de pruebas. Y eso ha generado que mis colegas de todas las bancadas puedan confiar en mis iniciativas y sean apoyadas. Pero sobre todo del fujimorismo. Y cuando usted sale de Fuerza Popular, prácticamente fue obligada pues a renunciar porque la trataron, y eso lo conversamos en algún momento cuando yo tenía otro programa, como un perro. O sea, la pusieron en medio y le hicieron un bullying pues atroz. Usted pasó por un momento sumamente complicado y no le quedó otra que quedarse en una isla y ser la primera disidente del partido más grande, que en ese entonces tenía mayoría absoluta en el Parlamento. Pese a ello, ahora puede tener, con su carácter además que todos conocemos, una relación cordial con integrantes de Fuerza Popular. El momento de mi salida fue muy difícil, yo lo recuerdo, no lo he olvidado, pero mi labor como congresista se abrió paso en el Congreso. Pues como tú dices, en un primer momento estuve sola, pero en base al trabajo, en base a varias estrategias y enfocándome al tema de fiscalización, como congresista independiente he podido salir adelante, Juliana. ¿Y qué es lo que yo considero que ha pasado en esta etapa? La relación cordial, pues parte de la educación, ¿no? Yo tengo que ser respetuosa con todos los congresistas como lo soy y lo he sido desde el primer momento. Pero ¿por qué existe esta relación, por ejemplo, de poder conversar, de poder dar momentos en que me consultan muchos temas? Es porque yo considero que todos los congresistas han llegado a un punto de valorar mi trabajo de investigación. Entonces, es en ese escenario, en ese ambiente donde yo desarrollo, digamos, mis conversaciones, mis diálogos, mis denuncias, o busco apoyo para una denuncia que estoy haciendo. Pero eso, por ejemplo, eso no quiere decir de Nuevo Perú, estamos hablando de un Pepe Cauce, estamos hablando de una congresista representante de un bloque de izquierda, dicen que usted juega en pared con el fujimorismo y que lo que hace de una u otra manera es generar una especie de bisagra entre el Partido Naranja y el resto del Congreso. ¿Qué le respondería a ellos, que son finalmente los que manifiestan ellos se equivocan y ellos se han ido dando cuenta con el tiempo, Juliana, que yo no soy ningún topo del fujimorismo y que soy una congresista independiente. Viendo mis votaciones, por ejemplo, se han dado cuenta desde Nuevo Perú, Maritza Glave, que cuando yo no estoy de acuerdo con una ley que están aprobando, yo voto en contra. Y mantengo mis posiciones donde voy. Tengo mis posiciones claras, por ejemplo, en el tema de la resolución de los peajes a cargo de Rutas de Lima. Nadie se pronuncia por eso, pero yo tengo mi posición y la mantengo hasta el final. ¿Y qué posición por tiene? ejemplo, con el señor Juan Cheput, aunque parezca mentira, nosotros tenemos una relación muy cordial en el Congreso, conversamos. Ahora, hay una diferencia en el trabajo que ellos hacen y el trabajo que yo hago. Mi trabajo es de fiscalización, de permanente denuncia contra funcionarios o servidores, pero porque la ciudadanía viene y me trae esa denuncia. ¿Y qué hago yo? Estoy obligada a recogerla. Pero ¿es usted consciente que no es lo mismo pertenecer a una bancada, a un bloque donde ya sabe que cualquier iniciativa va a tener pues el respaldo de un grupo determinado de parlamentarios, y otra, claro, ser una persona
independiente en el Parlamento, que no tiene camiseta, que no puede presidir una comisión, que no puede, está limitada en muchos aspectos y que lo único que le queda es tocar la puerta de los congresistas, explicarle y ver si tiene la suerte de encontrar los votos que se necesitan para que primero en la comisión el proyecto reciba luz verde y luego se pueda discutir en el pleno. Cuando uno está solo, por más intenciones que tenga, por más ganas que le ponga, a veces no trasciende. Esa fue la preocupación que tuve el primer día que salí de la bancada de Fuerza Popular, pero eso lo hemos podido revertir, Juliana, porque nosotros yo integro comisiones como titular, y no una, sino varias. Estoy en la comisión de Madre Mía como vicepresidenta de comisión, estoy en la comisión de la mujer, la comisión de inclusión social, ¿no? Y asisto a otras comisiones permanentemente. ¿Y eso por qué? Porque diferentes bancadas me han dado la confianza de representarlos. Entonces yo con mi trabajo les demuestro que tengo una posición independiente y que lo que hago son defender los intereses de los peruanos y del Perú, al cual yo vengo defendiendo con mis denuncias. Ahora, en relación a los proyectos de ley, por ejemplo, ese es un aspecto que demuestra que yo no tengo ninguna alianza con el fujimorismo, ni que soy parte de ellos o que soy el topo del fujimorismo. Yo no tengo un solo proyecto de ley aprobado y en efecto es porque no tengo una bancada que lo respalde. Pero ese problema no solamente lo tengo yo, lo tienen casi todos los congresistas en el Congreso porque hay una mayoría, ¿no? Y que ellos con la fuerza van priorizando y van sacando los proyectos de ley. Aunque en mi caso concreto, por ejemplo, mis proyectos no son aprobados porque la Comisión de Justicia, donde están todos mis proyectos, está liderado por un integrante de Peruanos por el Cambio. Entonces ellos, por mi posición constante de denuncia, simplemente no ponen en agenda mis proyectos de ley. Tampoco les puedo echar la culpa a Fuerza Popular, pero se ha demostrado que tampoco yo tengo algún tipo de alianza o beneficio, porque hasta el día de hoy yo no tengo un solo proyecto de ley aprobado. ¿Y eso no le resulta agotador? ¿No le resulta, no sé, tan chocante que en un momento dice, me voy, ¿qué hago acá? O sea, que estoy contando los días para que terminen los 3 años y un poquito más que me faltan para terminar este ciclo de parlamentaria y ni loca vuelvo a postular. No, yo, muy por el contrario, yo me siento muy motivada y estoy muy contenta porque la labor de representación, que son 3 funciones las que cumple el congresista: representación, legislación y fiscalización. Mi despacho, Juliana, tiene colas y colas de ciudadanos. Hemos generado un sistema que no tiene ningún despacho de atención al ciudadano. Tengo un equipo de abogados, de psicólogos, que se ha dedicado a atender a los ciudadanos y poder orientarlos en la defensa de sus derechos. Tenemos colas y colas y colas de casos, por un lado. Por el otro lado, yo me siento muy satisfecha de cada denuncia que he realizado, porque hasta el día de hoy el tiempo nos ha dado la razón. Mis denuncias contra Odebrecht, contra los funcionarios, contra el señor Pedro Pablo Kuczynski, contra los funcionarios del Ministerio Público, del Poder Judicial, el tiempo me está dando la razón. Entonces yo me siento muy, muy motivada, incluso siendo independiente, porque considero que es la circunstancia que me ha tocado vivir, pero no ha limitado mi trabajo. No por el contrario. ¿Se arrepiente de haber entrado al Congreso por Fuerza Popular? No, de ninguna manera, porque ese fue el partido político que me abrió las puertas y me permitió llegar. Pero también se la cerró y le dio una patada en el trasero. Así es, pero luego continué con mi trabajo. ¿Qué opina de Keiko Fujimori hoy en día? Pienso que es un partido que se ha visto bastante golpeado. Pienso que luego de la vacancia, los mayores perjudicados de toda esta etapa de situaciones críticas que se han vivido, los más afectados han sido Fuerza Popular, porque se han visto afectados en sus miembros, se han visto afectados por la corrupción que ha captado a varios de sus miembros y bueno, eso es lo que veo, ¿no? Pero sí, yo reconozco desde mi posición como independiente que, por ejemplo, yo puedo hacer denuncias, ¿no? Yo las hago y persisto y voy hasta el final y como tengo el conocimiento y la experiencia, yo continúo, pero también entiendo que hay determinados momentos donde ya ha sido la fuerza de todos los partidos los que han tomado las decisiones grandes que ahora han cambiado el destino del país. ¿No cree que Keiko la maltrató? En su momento, Keiko Fujimori directamente no tuve los encuentros o los desencuentros directamente con ella, ¿no? Pero que sí se pudo haber valorado mi posición en su momento de mejor manera, por supuesto que sí. Ya luego ha habido tiempo pues para aclarar, para saber muchas cosas. Pero ya está, ¿no? Usted fuera del partido. Yo estoy fuera del partido, pero yo me siento muy satisfecha, Juliana. Incluso ahora tengo varias invitaciones de varios partidos políticos. ¿Los Avengers no la han llamado? Bueno, yo con los Avengers más bien los convocaba para que en un momento, de una u otra forma, ellos luchen contra la corrupción, pero simplemente ellos decidieron tomar el camino que tomaron, que yo lamento, ¿no? De los Romani Audios, de los Kenji Audios, o como quieran llamarlo. Finalmente, bueno, los audios que pusieron al descubierto este trueque asqueroso, nefasto, de compra de conciencias bajo el ofrecimiento de obras para las regiones de los parlamentarios que se pudieran pasar eventualmente, ya no sucedió por suerte, ¿no?, al grupo de los PP Causas y le salvaran el pellejo de esta forma al expresidente del PPK.
Juliana, déjame decirte que tan satisfecha me encuentro de mis denuncias, en su momento solitarias, como tú las dices, porque cuando hago una denuncia a mí me vale todo tipo de maltrato, de adjetivo. Yo denuncié la compra de votos, la denuncié antes incluso de que se generara. Pero no tenía las pruebas. Pero la información que tenía era fidedigna, de personas que veían, que escuchaban, que obviamente no se tenía la grabación, pero que se llegó a tener en su momento. Yo denuncié. He negociado con el indulto, denuncié que se estaban comprando votos, que la entrega de las obras, denuncié todo eso. Entonces yo como me siento satisfecha, ¿no? Porque finalmente hubo una persona que tomó el valor de grabar esos hechos y que pudieron demostrarle al país todo lo que estaba pasando.